Corre el año 54 a.C. Julio César se yergue en los blancos acantilados de Dover, contemplando el Canal de la Mancha. Tras él, las legiones romanas se preparan para la invasión. Al frente se encuentra Britania, una isla misteriosa envuelta en niebla y leyenda. César ha conquistado la Galia, pero Britania permanece invicta y sabe que para someter verdaderamente a los pueblos celtas debe comprenderlos. Lo que más preocupa a César no son los guerreros celtas, por feroces que sean, es algo más, algo que ha presenciado en cada batalla, en cada aldea conquistada. Los celtas no temen a la muerte, se lanzan a la batalla con un desenfreno que desconcierta a los comandantes romanos. Cantan mientras mueren. Se ríen de la tortura. Se niegan a implorar clemencia incluso cuando la derrota es segura. César ha interrogado a prisioneros, ha hablado con líderes celtas, y siempre la respuesta es la misma. Han sido instruidos por los druidas. Creen que sus almas son inmortales. La muerte no es un final, sino una puerta. El cuerpo puede caer, pero el espíritu continúa, renaciendo en una nueva carne, prosiguiendo un viaje eterno. Esta creencia los hace peligrosos. Un ejército que no teme a la muerte es casi imposible de derrotar mediante la intimidación. Y así, César comprende que, para conquistar a los celtas, debe destruir a sus druidas, no solo a sus guerreros, no solo a sus reyes, sino a los sabios que moldean sus mentes, que les enseñan filosofía, que les infunden valentía. En sus escritos, posteriormente recopilados como Comentarii de Bello Gallico, César describe a los druidas con un respeto reticente. Los druidas se ocupan del culto divino, la debida realización de sacrificios públicos y privados, y la interpretación de las cuestiones rituales. Un gran número de jóvenes se reúnen a su alrededor para instruirlos y los tienen en gran honor. Observa su poder con preocupación. Resuelven todas las disputas, tanto públicas como privadas. Si se ha cometido algún delito, si se ha cometido un asesinato, si hay una disputa sobre una herencia o límites, son los druidas quienes dictan sentencia. Si alguna persona o tribu no acata su decisión, la excluyen de participar en el sacrificio, una pena considerada por los galos como la más severa. César reconoce que se enfrenta no solo a una fuerza militar, sino a una civilización unida por la filosofía. Los druidas son jueces, maestros, sacerdotes, científicos, poetas y consejeros. Memorizan vastos corpus de conocimiento. Se entrenan durante 20 años o más. Se niegan a escribir sus enseñanzas, transmitiéndolo todo mediante la memoria y la tradición oral. Y lo más inquietante de todo es que enseñan que la muerte es una ilusión, que el alma no puede ser destruida, que la existencia es eterna. César finalmente invadirá Britania. Sus legiones se enfrentarán a guerreros celtas en playas y bosques. Pero los druidas sobrevivirán a la invasión. Hará falta otro general romano, casi un siglo después, para asestar el golpe final. Corre el año 60 después de Cristo. El gobernador romano Cayo Suetonio Paulino ha recibido informes de que la isla de Mona, hoy conocida como Anglesey, se ha convertido en un refugio para la resistencia druida. Suetonio decide que esto no se puede tolerar. El historiador romano Tácito describe lo que sucede a continuación. En la orilla se alzaba el ejército enemigo con su densa formación de guerreros armados, mientras que entre las filas corrían mujeres vestidas de negro como las furias, con el cabello despeinado, ondeando marcas. A su alrededor, los druidas, alzando las manos al cielo y profiriendo terribles imprecaciones, asustaron a nuestros soldados con la desconocida visión. Los soldados romanos dudan. Se han enfrentado a innumerables enemigos, han conquistado innumerables tierras, pero esto es diferente. Los druidas los maldicen. Las mujeres profieren profecías fatales. Los bosques sagrados parecen latir con poder sobrenatural. Por un instante el disciplinado ejército romano flaquea. Pero Suetonio reúne a sus tropas. Los soldados avanzan. Aniquilan a los druidas y a los guerreros que los defienden. Persiguen a los supervivientes que huyen hasta los bosques sagrados. Tácito continúa.
Luego se envió una fuerza sobre los conquistados, y sus bosques, consagrados a supersticiones inhumanas, fueron destruidos. Los romanos quemaron los bosques sagrados, destruyeron el centro del saber druídico, dispersaron a los supervivientes, y con esa destrucción, la sabiduría acumulada por toda una civilización comenzó a desvanecerse. Los druidas no guardaban registros escritos. Todo lo que sabían residía en la memoria humana. Cuando aquellos guardianes de la memoria morían, cuando sus estudiantes eran asesinados o dispersados, el conocimiento comenzaba a desvanecerse como la niebla matutina bajo el sol. Lo que queda hoy son fragmentos, relatos romanos, influenciados por la conquista y la propaganda. Monjes irlandeses, siglos después, que registraron antiguas historias, pero las filtraron a través de la teología cristiana. Evidencia arqueológica, costumbres populares que sobrevivieron en comunidades rurales, referencias dispersas en la literatura galesa e irlandesa. A partir de estos fragmentos, podemos reconstruir algo de lo que creían y enseñaban los druidas. No todo, quizás ni siquiera la mayoría, pero lo suficiente para vislumbrar las líneas generales de un sistema filosófico extraordinario. Lo suficiente para comprender su importancia. Lo suficiente para ver lo que se perdió. Esta es la historia de la filosofía druida, no de los druidas fantásticos de la imaginación moderna, sino de los druidas reales, la élite erudita de la sociedad celta, los maestros que se formaron durante décadas para memorizar la sabiduría acumulada de su cultura, los jueces que resolvieron disputas según la ley antigua, los sacerdotes que mantuvieron la relación sagrada entre su pueblo y el mundo natural, los filósofos que desarrollaron ideas sofisticadas sobre la muerte, el renacimiento y el lugar de la humanidad en el cosmos. La sociedad culta. Para comprender la filosofía druídica, primero debemos comprender quiénes eran los druidas dentro de la sociedad celta. No eran simples sacerdotes, eran la clase intelectual, los guardianes del conocimiento, la élite erudita que dedicaba su vida al estudio y la enseñanza. La sociedad celta se dividía en tres clases principales. En la cúspide se encontraban los guerreros y nobles, los reyes y jefes que lideraban en la batalla y gobernaban sus tribus. Por debajo de ellos se encontraba la gente común, agricultores, artesanos y comerciantes, y, paralelos a los guerreros, a veces con un estatus superior, estaban los druidas. La palabra druida probablemente deriva de antiguas raíces celtas que significan conocimiento del roble o sabiduría del roble. El roble era sagrado para los celtas, y los druidas estaban asociados con los bosques sagrados donde crecían estos enormes árboles. Pero su conocimiento se extendía mucho más allá de los árboles. Eran los depositarios del conocimiento acumulado de su cultura. Dentro de la orden druídica existían subdivisiones. Algunas eran principalmente religiosas, realizando sacrificios y rituales. Otras eran principalmente legales, sirviendo como jueces y árbitros. Algunas eran principalmente educativas, enseñando a los jóvenes. Algunas eran bardos, poetas que preservaban la historia y la genealogía en verso. Algunas eran videntes, que afirmaban leer presagios y profetizar el futuro. Pero a todos los unía su formación. Convertirse en druida requería una dedicación extraordinaria. César nos cuenta, se dice que memorizan ingentes cantidades de poesía. Por eso, algunas personas permanecen 20 años en formación. 20 años. En términos modernos, esto equivale a que alguien comience su educación a los 7 años y no la complete hasta los 27. El período completo, desde la primaria hasta un programa de doctorado y más allá. Y esto no era educación formal con libros de texto escritos. Era la memorización oral de vastos conjuntos de conocimientos, transmitidos íntegramente de maestro a alumno mediante la recitación y la memoria. ¿Qué memorizaban? César da pistas. La doctrina cardinal que pretenden enseñar es que las almas no mueren, sino que tras la muerte pasan de un cuerpo a otro. También discuten extensamente los cuerpos celestes y sus movimientos, el tamaño del cosmos y de la Tierra, la naturaleza del mundo físico, el poder y las propiedades de los dioses. Esto nos da un marco. La educación druídica incluía la teología,
la comprensión de los dioses y las fuerzas espirituales, la astronomía, el conocimiento de los movimientos celestes, crucial para determinar las fechas de los festivales y la cronología agrícola, la filosofía natural, lo que llamaríamos física y cosmología, y lo más importante, la psicología y la metafísica, la naturaleza del alma y la conciencia. Pero había más. Memorizaban códigos legales, resolviendo disputas según precedentes antiguos. Memorizaban la historia, retrocediendo generaciones, preservando las escrituras de sus antepasados. Memorizaban genealogías, rastreando linajes y derechos de herencia. Memorizaban conocimientos médicos, entendiendo qué plantas curaban y cuáles dañaban. Memorizaban poesía, los versos que codificaban su sabiduría y la hacían memorable. Todo esto sin escritura. Los druidas, como es bien sabido, se negaron a plasmar por escrito su conocimiento sagrado. César, de nuevo. No consideran apropiado plasmar por escrito sus enseñanzas, aunque en casi todos los demás asuntos, como las cuentas públicas y privadas, utilizan letras griegas. Así que los celtas podían escribir. Usaban la escritura griega o latina para fines prácticos, pero los druidas eligieron deliberadamente la transmisión oral para sus enseñanzas sagradas. ¿Por qué? Fuentes irlandesas posteriores aportan respuestas. Escribir se consideraba un debilitamiento de la memoria. Si se podía consultar información en un libro, no se asimilaba. El conocimiento permanecía externo, inerte en la página, en lugar de estar vivo en la mente. Más aún, la escritura se difundía con demasiada facilidad. El conocimiento sagrado podía caer en manos indignas. La transmisión oral garantizaba que el conocimiento pasara solo de maestro cualificado a estudiante dedicado. También existía una dimensión mágica. Las palabras pronunciadas tenían poder. Se expandían por el aire, vibraban en el oído y penetraban directamente en la mente. Las palabras escritas estaban muertas, congeladas, impotentes. Los druidas no solo enseñaban hechos, transmitían una tradición viva. Finalmente, estaba la política. Los druidas formaron una institución pancelta que trascendía las fronteras tribales. Mantenían la unidad en las tierras celtas mediante su educación compartida. Si sus conocimientos se escribían, podían ser traducidos, estudiados por los enemigos y utilizados en su contra. Esta cultura oral moldeó profundamente la filosofía druida. Cuando uno debe memorizarlo todo, piensa de forma diferente. Busca patrones, principios, estructuras organizativas que faciliten la memorización. Codifica el conocimiento en poesía, en historias, en versos rítmicos que se graban en la mente. La filosofía druida no era sistemática como la griega. Los griegos escribieron tratados, desarrollaron argumentos lógicos y construyeron elaborados sistemas de pensamiento. Los druidas crearon algo diferente. Una tradición de sabiduría plasmada en historias, dichos y principios que podían recordarse y transmitirse de generación en generación sin necesidad de escritura. La inmortalidad del alma. En el corazón de la filosofía druida había una idea revolucionaria. El alma es inmortal e indestructible. No se trataba de una vaga esperanza ni de una creencia reconfortante en el más allá. Era una enseñanza fundamental, quizás la enseñanza fundamental que moldeaba todo lo demás. El historiador griego Diodoro Sículo, en un escrito del siglo I a.C., lo afirma claramente. La doctrina pitagórica prevalece entre ellos, enseñando que las almas de los hombres son inmortales y viven de nuevo durante un número determinado de años, habitadas en otro cuerpo. Prácticamente todos los autores clásicos que mencionan a los druidas destacan sus enseñanzas sobre la inmortalidad. Valerio Máximo escribe: los druidas declaran que las almas son inmortales. Pomponio Mela dice: uno de sus dogmas se ha divulgado ampliamente, que las almas son eternas y que existe otra vida en las regiones infernales. Pero el relato más detallado proviene de César. Tras señalar que los druidas enseñan muchas cosas, destaca su doctrina del alma. En particular,
Desean inculcar en sus seguidores la idea de que las almas no perecen, sino que pasan de un cuerpo a otro tras la muerte. Consideran esto como el mayor incentivo para el valor, pues elimina todo miedo a la muerte. Este último punto es crucial. Los druidas enseñaban la inmortalidad no como teología abstracta, sino como psicología práctica. Si realmente crees que tu alma no puede morir, que la muerte es simplemente una transición de una vida a otra, entonces no te aferrarás desesperadamente a tu existencia actual. Afrontarás el peligro con valentía. Morirás, si es necesario, sin miedo. Esto tuvo profundas repercusiones en la sociedad celta. Los comandantes romanos expresaron repetidamente su frustración ante la intrepidez celta en la batalla. Los guerreros celtas cargaban contra todo pronóstico, cantando mientras avanzaban. Se negaban a rendirse incluso cuando la derrota era inminente. Esto no era mera valentía. Era una relación diferente con la muerte, moldeada por las enseñanzas druídicas. ¿Pero qué enseñaban exactamente los druidas sobre el alma y su viaje? Sabemos que creían en la reencarnación, pero ¿de qué tipo? La comparación con las ideas pitagóricas es ilustrativa. Pitágoras y sus seguidores creían en la metempsicosis, la transmigración de las almas. Tu alma podía renacer como un ser humano, un animal o incluso una planta, dependiendo de tu estilo de vida. ¿Enseñaban los druidas algo similar? Algunas fuentes sugieren que sí. Valerio Máximo menciona que las almas se reanimaban en otra forma. Pero otras fuentes sugieren que los druidas creían que las almas seguían siendo humanas, trasladándose de un cuerpo humano a otro. Los mitos irlandeses, registrados mucho más tarde por monjes cristianos, pero que conservan tradiciones precristianas, nos dan pistas. Muchas historias presentan personajes que recuerdan vidas pasadas. Tuan Mac Cairil, en un cuento, relata haber vivido en múltiples formas: hombre, ciervo, jabalí, halcón y salmón, antes de volver a la forma humana. Lo que parece más claro es que los druidas no enseñaban un ciclo simple de nacimiento y muerte que continuara eternamente. Varias fuentes mencionan un número fijo de años, tras el cual las almas volverían a vivir. Esto sugiere un período temporal en otro reino entre encarnaciones. En la creencia celta, el otro mundo no era el cielo ni el infierno en el sentido cristiano. Era Tir Nanog, la tierra de la juventud, o Loside, el reino de los seres sobrenaturales. Era un lugar de belleza y plenitud, donde el tiempo transcurría de forma diferente, donde los muertos moraban entre dioses y espíritus antes de regresar a la vida mortal. Esto crea una imagen muy diferente de la teología cristiana. No hay juicio final, ni castigo ni recompensa eternos, ni fin de la existencia. En cambio, hay un ciclo sin fin. Vida, muerte, tiempo en el más allá, renacimiento y de nuevo muerte. El alma es eterna, transita múltiples existencias, acumulando experiencia y sabiduría. Los druidas eran profundamente observadores de la naturaleza, veían ciclos por doquier. El día seguía a la noche, el verano seguía al invierno, la luna creciente y menguante, las plantas morían y volvían a la vida en primavera. Nada en la naturaleza terminaba realmente. Todo se transformaba, cambiaba de forma, regresaba de nuevas maneras. Si la naturaleza misma fuera eterna, reciclando constantemente sus elementos, ¿por qué sería diferente el alma humana? Al morir, el cuerpo regresa a la tierra, alimentando nueva vida. ¿Por qué la esencia consciente, el espíritu que nos anima, simplemente se desvanecería cuando todo lo demás se transforma? Los druidas reconocían la consciencia como lo más extraordinario que existe. Eres consciente. Piensas, sientes, percibes. Esta consciencia no es como la materia ordinaria. No se puede pesar ni medir. Carece de forma física. Sin embargo, es innegablemente real. La respuesta druida fue que la consciencia es una característica fundamental de la realidad, no algo que emerge de la materia y desaparece cuando ésta se disuelve. Tu consciencia existía antes de tu nacimiento y existirá después de tu muerte. Tu personalidad actual, tus recuerdos, tu identidad individual pueden ser temporales,
Pero la consciencia más profunda, el tú que subyace a la personalidad, es eterna. Y esta enseñanza tuvo profundos efectos prácticos. Si realmente crees que tu alma es inmortal, ciertas cosas se desprenden de ti. La muerte pierde su terror. Puedes afrontar el peligro con ecuanimidad. Puedes soportar el sufrimiento con paciencia, sabiendo que es temporal. Pero la inmortalidad también implica responsabilidad. Si renaces, si tu alma continúa, lo que hagas ahora importa no solo para esta vida, sino también para las futuras. Tu forma de actuar, lo que aprendes, en quién te conviertes, todo esto se transmite. Varios autores romanos señalan que los celtas prestaban dinero para ser devuelto en la otra vida. Valerio Máximo nos dice: los galos, en su locura, creen que las almas humanas son inmortales. Incluso se prestan dinero entre sí para ser devueltos en el otro mundo. Tan firmemente están convencidos de que las almas humanas son inmortales. Piensa en lo que esto significa. No eran creyentes ingenuos que aceptaban vagas promesas de una vida después de la muerte. Tenían transacciones económicas concretas basadas en la reencarnación. Podías pedir dinero prestado ahora, prometiendo devolverlo cuando tanto tú como el prestamista renacieran. Este fue el primer pilar de la filosofía druida, el alma inmortal e indestructible. Todo lo demás se construyó sobre esta base. La estructura de la realidad. Los druidas no solo se preocupaban por el alma humana, buscaban comprender la naturaleza de la realidad misma, cómo se estructuraba el cosmos y qué fuerzas gobernaban la existencia. César nos dice: también discuten largamente sobre los cuerpos celestes y sus movimientos, el tamaño del cosmos y de la Tierra, la naturaleza del mundo físico. ¿Qué creían sobre la estructura de la realidad? Nuestras fuentes solo nos dan indicios, pero estos indicios revelan una cosmovisión sofisticada. En primer lugar, los druidas reconocían una distinción fundamental entre los reinos material y espiritual. El mundo material, tierra, piedras, agua, carne, constituía un nivel de realidad, pero también existía un otro mundo, un reino espiritual habitado por dioses, espíritus y las almas de los muertos. Estos dos reinos no estaban separados en el sentido moderno. Se interpenetraban, se superponían y se tocaban en ciertos lugares y momentos. Los bosques sagrados eran lugares de transición donde la frontera se diluía. Ciertos festivales, especialmente Samhain, marcaban momentos en que el otro mundo se acercaba y los espíritus podían cruzar. En segundo lugar, los druidas entendían la realidad como fundamentalmente viva y consciente. La ciencia moderna ve el universo como materia muerta que sigue leyes mecánicas. Los druidas lo veían al revés. La consciencia era primordial. El mundo estaba dotado de alma. Todo tenía espíritu. Los árboles, los ríos, las montañas, los animales, la tierra misma. Los druidas reconocían diferentes niveles y tipos de conciencia. Las rocas poseen una conciencia tenue. Las plantas tienen más, respondiendo a la luz y las estaciones. Los animales tienen emociones e intenciones. Los humanos tienen autoconciencia. Los dioses poseen formas de conciencia aún más elevadas. Pero todo esto existe en un espectro entretejido en la realidad desde el principio. En tercer lugar, los druidas consideraban que la realidad se regía por el equilibrio y la reciprocidad. Los textos irlandeses hablan de geasa, prohibiciones y obligaciones sagradas que vinculan incluso a reyes y héroes. Si se rompe un geis, la realidad misma se opone con consecuencias inevitables. Esto refleja una cosmovisión donde el universo tiene un orden inherente, una rectitud que debe mantenerse. Las acciones tienen consecuencias no porque algún dios castigue las malas acciones, sino porque la realidad misma está estructurada para mantener el equilibrio. En cuarto lugar, los druidas reconocían los ciclos como fundamentales para la existencia. Nada en la naturaleza es lineal. Todo gira en círculos. El día y la noche, las estaciones, las fases lunares, el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Esta visión cíclica moldeó su comprensión del tiempo. La historia no era una línea recta del pasado al futuro. Era una espiral que repetía patrones en niveles superiores.
El presente era un eco del pasado. El futuro reflejaría el presente. Finalmente, los druidas comprendieron que la realidad era fundamentalmente misteriosa. A pesar de todo su conocimiento, a pesar de 20 años de entrenamiento, sostenían que las verdades más profundas no podían ser plenamente captadas por la mente humana. Esta humildad intelectual era importante. Los druidas no eran dogmáticos. Presentaban sus enseñanzas como la mejor comprensión que habían alcanzado, pero permanecían abiertos a verdades más profundas que escapaban a la comprensión actual. Esta era la base, un cosmos vivo, consciente, equilibrado, cíclico y, en definitiva, misterioso. Sobre esta base, los druidas construyeron su comprensión de cómo debían vivir los humanos. La naturaleza como presencia divina. Para comprender la filosofía druida, es necesario comprender cómo percibían la naturaleza misma. Para ellos, el mundo natural no era un simple paisaje o recurso. Era sagrado, vivo, lleno de presencia divina. Los romanos encontraron esto desconcertante y perturbador. La religión romana tenía templos, estatuas y altares de piedra. Los dioses vivían en el Olimpo o en el inframundo, pero los celtas no construían templos, no tallaban estatuas de sus dioses. En cambio, adoraban en arboledas, entre árboles vivos, junto a manantiales y ríos, en las cimas de las colinas a cielo abierto. El historiador romano Lucano describe un bosque sagrado cerca de Marsella. Había un bosque que no había sido tocado por la mano del hombre desde tiempos antiguos, cuyas ramas entrelazadas encerraban un espacio de oscuridad y sombra fría y desterraban la luz del sol de arriba. Los bosques sagrados eran los templos de los druidas. Árboles centenarios formaban los pilares. El dosel era el techo. La tierra misma era el altar. ¿Por qué adorar en arboledas? La respuesta reside en cómo los druidas entendían la divinidad. Para ellos, los dioses no estaban separados de la naturaleza, ni habitaban en un reino lejano. Los dioses eran inmanentes, presentes en la naturaleza, expresados a través de ella, inseparables del mundo natural. Para adorar a los dioses, no era necesario convocarlos a un edificio artificial. Se iba a donde ya estaban, a los lugares donde su presencia era más fuerte. Los árboles eran especialmente sagrados. Plinio el Viejo describe el culto druídico a los árboles. Los druidas no consideran nada más sagrado que el muérdago y el árbol que lo produce, suponiendo siempre que ese árbol es el roble. Pero eligen arboledas de robles únicamente por el árbol y nunca realizan ninguno de sus ritos sin la presencia de una rama. El roble era fundamental para la espiritualidad druida. Sus profundas raíces conectaban con el inframundo. Su tronco representaba el reino medio, el mundo de la tierra y los humanos. Sus ramas se extendían hacia el cielo, hacia las alturas divinas. Encarnaba el cosmos entero en forma viviente. Y el roble vive siglos. Un solo árbol puede perdurar a lo largo de múltiples vidas humanas, antiguo cuando tu bisabuelo era joven, y aún en pie cuando tus bisnietos envejecen. Esto convirtió al roble en un símbolo de eternidad, de permanencia, de la continuidad que une generaciones. El muérdago que crecía en el roble era especialmente sagrado porque es parásito y se nutre de su huésped. Crece entre la tierra y el cielo, sin arraigarse en la tierra ni extenderse hacia el cielo. Cuando el muérdago aparecía en el roble, se consideraba un regalo de los dioses, una sustancia mágica que conectaba reinos. Plinio describe el ritual de la recolección del muérdago. Preparan un sacrificio ritual y un festín bajo los árboles y conducen 2 toros blancos, cuyos cuernos se atan por primera vez. Un sacerdote, vestido con vestimentas blancas, sube al árbol y con una hoz de oro corta el muérdago, que queda atrapado en un manto blanco. Luego matan a las víctimas, rezando para que Dios haga propicio su don a quienes lo han concedido. La hoz de oro, las túnicas blancas, la tela blanca, los toros blancos. Toda esta precisión ritual sugiere que los druidas creían que la acción correcta era esencial. Lo sagrado requería un trato especial, protocolos específicos. Pero, ¿por qué importaba el roble? ¿Qué hacía que ciertos lugares,
plantas o momentos fueran sagrados en lugar de ordinarios. La respuesta druida parece haber tenido que ver con el poder o la presencia. Algunos lugares poseían una energía espiritual más fuerte que otros. Algunas plantas encarnaban más lo divino que otras. Los manantiales sagrados eran especialmente importantes. El agua que fluía de la tierra se consideraba un regalo del inframundo, trayendo vida a la superficie. Los manantiales nunca se secaban, fluyendo constantemente sin importar la estación. Esto los convertía en símbolos de eterna abundancia. La evidencia arqueológica confirma el culto a los manantiales en todas las tierras celtas. En los manantiales, los celtas depositaban objetos preciosos como ofrendas. Tallaban piedras con dedicatorias a las deidades del agua. Construían estructuras alrededor de los manantiales para marcarlos como sagrados. Los ríos también eran sagrados, considerados diosas que fluían por la tierra. El río Boyne, en Irlanda, recibió su nombre de Boan, diosa asociada con la poesía y la sabiduría. El río Sena, en Francia, tomó su nombre de Sequana, diosa de la sanación. Las montañas eran moradas de los dioses, y sus cimas rozaban el cielo. Los pueblos celtas construían castros en lugares elevados, no solo para defenderse, sino porque estos lugares tenían un significado espiritual. Esto creó una relación con la naturaleza completamente diferente a la de la sociedad industrial moderna. No dominaste la naturaleza ni buscaste controlarla, buscaste la armonía con ella. Escuchaste sus ritmos, honraste su poder, te reconociste como parte de ella, no separado de ella. Los druidas enseñaban que los humanos no estaban por encima de la naturaleza, gobernando sobre ella por mandato divino. Los humanos eran hilos en la trama de la naturaleza, entretejidos con el mismo patrón que todo lo demás. Su cuerpo provenía de la tierra y a ella regresaría. Su aliento era el mismo aire que llenaba el cielo. Su sangre fluía como ríos. Dañar la naturaleza innecesariamente era dañarse a uno mismo. Envenenar un manantial era envenenar a la diosa que dio la vida. Talar un bosque sagrado era atacar a los propios dioses. Cuando los romanos destruyeron los bosques sagrados, no solo atacaban la religión, cortaban la relación espiritual entre los celtas y su tierra, quebrantaban el sentido de obligación sagrada que había preservado el mundo natural. Árboles y arboledas sagradas. Los druidas poseían un conocimiento sofisticado de los árboles que trascendía la silvicultura práctica. Cada especie tenía su propia personalidad, sus propias cualidades espirituales y sus propios usos rituales. El roble del que hemos hablado, fuerte, resistente, consagrado a los dioses principales. Pero había muchos otros, cada uno con significados distintos. El fresno se asociaba con el eje cósmico, el pilar que conectaba la tierra con el cielo. Era un árbol de poder, y su madera se utilizaba para fabricar lanzas y bastones. El avellano era el árbol de la sabiduría. En la mitología irlandesa, el salmón del conocimiento obtenía su sabiduría comiendo avellanas que caían en el pozo de la sabiduría. Los druidas portaban bastones de avellano como símbolo de su autoridad y conocimiento. El tejo era el árbol de la muerte y la eternidad. Vive miles de años y se encuentra entre los organismos más longevos de Europa. Antiguos tejos aún se conservan en cementerios de Gran Bretaña e Irlanda, desde antes del cristianismo, marcando lugares sagrados durante milenios. La asociación del tejo con la muerte podría deberse a su naturaleza tóxica. Los druidas conocían estos venenos y usaban el tejo en dosis prudentes. El serval era un árbol protector. Se creía que sus bayas rojas alejaban a los malos espíritus. Su madera se tallaba para fabricar amuletos protectores. El manzano era sagrado para el otro mundo. Avalon, a donde fue llevado el rey Arturo tras su batalla final, significa Isla de la Manzana. La manzana mediaba entre la vida mortal y la vida eterna. El sauce crecía junto al agua. Sus raíces se hundían en la tierra mientras sus ramas se extendían hacia ríos y arroyos. Se asociaba con la luna, con el poder femenino. La corteza del sauce contiene ácido salicílico, la base de la aspirina.
Los druidas la usaban para reducir el dolor y la fiebre. Los druidas poseían un conocimiento enciclopédico de los árboles, sus patrones de crecimiento, sus usos y sus asociaciones espirituales. Este conocimiento no era arbitrario, se basaba en la observación minuciosa de las características de cada árbol. Pero las arboledas eran más que conjuntos de árboles individuales. Una arboleda era una comunidad, un ecosistema, un lugar donde los árboles crecían juntos creando algo más grande que ellos mismos. Las ramas entrelazadas creaban un espacio cerrado, como una catedral, donde la realidad cotidiana se desvanecía y la presencia sagrada se intensificaba. La evidencia arqueológica sugiere que los druidas cultivaban cuidadosamente sus arboledas sagradas. No eran simples parcelas de bosque dispersas. Los árboles estaban dispuestos deliberadamente. Ciertas especies se plantaban juntas. Las arboledas eran espacios diseñados, naturales, pero también moldeados por la intención humana. Los rituales en estos bosques unían a la comunidad con la tierra. Los festivales estacionales que se celebraban allí conectaban los ciclos humanos con los naturales. El bosque también era donde los druidas enseñaban a sus alumnos. Los jóvenes que se preparaban para convertirse en druidas pasaban años en los bosques, memorizando bajo los árboles y aprendiendo a interpretar las señales de la naturaleza. Cuando los romanos destruyeron los bosques sagrados, no solo eliminaron lugares de culto, también destruyeron escuelas, tribunales, centros comunitarios y la personificación física de la identidad celta. Tácito describe la vacilación de los soldados romanos antes de atacar el bosque. Incluso los legionarios más curtidos percibieron algo en aquellos árboles centenarios, una presencia o un poder que los hizo reflexionar. Solo la disciplina militar los impulsó a profanar lo que los celtas consideraban más sagrado: el principio de los ciclos. Para los druidas, el tiempo no se movía en línea recta del pasado al futuro. Era circular, cíclico, un eterno retorno de los mismos patrones a diferentes escalas. Esto no era filosofía abstracta, era observación directa de la naturaleza. El día sigue a la noche, al día, en una repetición sin fin. El verano sigue a la primavera, al invierno, al otoño, a la primavera otra vez. La luna crece y mengua, muere y renace mensualmente. Las semillas se convierten en plantas, que se convierten en semillas. La vida alimenta a la muerte, que alimenta a la vida. Nada en la naturaleza es verdaderamente lineal, todo gira en círculos. Y si la naturaleza opera mediante ciclos, razonaban los druidas, entonces la vida humana y la historia deben seguir patrones similares. Los celtas medían el tiempo por noches en lugar de días. Cuando hablaban de un lapso de tiempo, contaban noches. Una semana eran 7 noches. Esto reflejaba su comprensión de que la oscuridad vino primero, que la luz emergió de la oscuridad, que la creación comenzó en el vacío. El ciclo anual era la base de la vida celta. Los celtas dividían el año en 2 estaciones principales, verano e invierno, en lugar de 4. El verano comenzaba en Beltane, alrededor del 1 de mayo. El invierno comenzaba en Samhain, alrededor del 1 de noviembre. Pero los celtas reconocían 4 festivales principales que marcaban los cuartos del año. Estos eran tiempos liminales, umbrales entre estaciones en los que la frontera entre los mundos se difuminaba. Samhain, que comenzaba el 1 de noviembre, era el año nuevo celta. La cosecha estaba terminada. El trabajo del año anterior estaba hecho. El invierno era tiempo de descanso, reflexión y planificación. La muerte precedió al nacimiento, la oscuridad a la luz. El año comenzó en calma. Samhain también era la época más peligrosa. Los muertos regresaban a visitar a los vivos. Las fronteras entre los mundos se disolvían. Los espíritus recorrían la tierra. La gente dejaba ofrendas de comida fuera de sus casas. Encendían hogueras para guiar a los espíritus amigos y alejar a los hostiles. Imbolc, que comenzó el 1 de febrero, marcó los primeros indicios de la primavera. El suelo seguía helado, pero el día se alargaba. Las ovejas estaban pariendo. Era una época de purificación, preparación y anticipación. Beltane, que comenzaba el 1 de mayo, celebraba la llegada del verano.
Era época de crecimiento, fertilidad y abundancia. El ganado era conducido entre dos hogueras para purificarlo. Los jóvenes danzaban y cortejaban. La tierra despertaba plenamente. Lugnasad, que comenzaba el 1 de agosto, era la fiesta de la cosecha. El grano estaba madurando. Los primeros frutos estaban listos. Pero esto también era agridulce, pues la abundancia pronto se agotaría. Estos 4 festivales estructuraban el año. Pero los druidas reconocían 8 puntos significativos, añadiendo los solsticios y equinoccios. El solsticio de invierno era el día más oscuro, cuando el sol parecía morir antes de renacer. El solsticio de verano era el día más largo. Los equinoccios eran puntos de equilibrio perfecto. Comprender estos ciclos requería conocimientos astronómicos. Los druidas necesitaban predecir solsticios y equinoccios con precisión. Construían estructuras alineadas con los eventos solares, círculos de piedra, túmulos funerarios y lugares sagrados orientados para captar el amanecer en horas significativas. Newgrange, en Irlanda, es quizás el ejemplo más famoso. Esta enorme tumba de corredor, construida alrededor del 3200 a.C., está alineada con precisión con el amanecer del solsticio de invierno. El 21 de diciembre, al amanecer, la luz del sol penetra por el pasaje de entrada e ilumina la cámara interior. Los druidas no construyeron Newgrange, pero comprendieron su significado. Mantuvieron estos antiguos sitios. Pero los ciclos se extendían más allá del año. Los celtas reconocían patrones más largos, generaciones, eras, grandes ciclos de auge y caída. Esta visión cíclica podía ser fatalista. Si todo se repite, si la historia es una rueda que gira sin cesar, ¿puede algo cambiar realmente? Los druidas no lo veían así. Sí, los patrones se repetían, pero dentro de cada ciclo había oportunidad de crecimiento. Cada primavera era como la anterior, pero también única. La espiral era una mejor imagen que el círculo. Se regresaba a puntos similares, pero a un nivel superior. Y fundamentalmente, estar en armonía con los ciclos traía poder y paz. Luchar contra ellos era inútil. Pero alinearse con los ritmos naturales, sincronizar las acciones para que coincidieran con los patrones cósmicos, era sabiduría. Planta en primavera, cuando la tierra despierta; cosecha en otoño, cuando el sol decae; descansa en invierno, cuando la naturaleza descansa. Trabaja con los ciclos, no en contra de ellos. Esto se extendió a la vida humana. La infancia es primavera, una época de rápido crecimiento. La juventud es verano, una época de fuerza y actividad. La mediana edad es otoño, una época de cosecha. La vejez es invierno, una época de descanso y preparación para la muerte y el renacimiento. Cada etapa tiene sus actividades propias. Acepta tu posición en el ciclo. Acéptala. Encuentra sus dones particulares. Y la muerte en sí no es un final, sino parte del ciclo. Como el invierno que da paso a la primavera, la muerte conduce al renacimiento. El alma continúa, entrando en un nuevo ciclo, en una nueva vida. Esta era la visión druida del tiempo, no lineal sino cíclica, no progresiva sino recursiva, no un camino con un destino sino una rueda que gira eternamente, ascendiendo en espiral a través del crecimiento consciente. Festivales celtas y la rueda del año. Las festividades que marcaban el año celta no eran simples días festivos. Eran momentos sagrados en los que las reglas ordinarias de la realidad se relajaban, cuando el otro mundo se acercaba, cuando los humanos podían interactuar con poderes normalmente inalcanzables. Samhain era el punto de inflexión del año. El año viejo moría, el nuevo aún no había nacido. En este espacio liminal, todos los límites se debilitaban. Los muertos podían regresar. Las hadas podían cruzar a tierras mortales. Esto hacía que Samhain fuera peligroso. Los espíritus hostiles podían dañar a los vivos. Era necesario tomar precauciones. Se encendían hogueras para alejar el mal. Se tallaban nabos o colinabos con caras grotescas para ahuyentar a los seres malignos. Se dejaban ofrendas de comida. Pero Samhain también era una oportunidad.
Los videntes podían ver el futuro con mayor claridad cuando los velos eran delgados. Los druidas podían comunicarse con los muertos, buscando la sabiduría de sus antepasados. La evidencia arqueológica sugiere reuniones de Samhain en importantes sitios rituales. En Tlachtga, Irlanda, se encendía un gran fuego durante Samhain, y a partir de este fuego se reavivaban todos los demás fuegos de la tierra. El ritual renovaba la llama sagrada. Samhain sobrevivió a la cristianización, se convirtió en el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, y por supuesto en Halloween. El truco o trato proviene de la práctica de dejar ofrendas a los espíritus. Los disfraces se originan al disfrazarse para que los espíritus hostiles no te reconozcan. Imbolc marcaba el inicio de la primavera. Dedicado a Brígida, diosa de la poesía, la curación y la herrería, este era un festival de mujeres que celebraba el regreso de la fertilidad a la tierra. Brígida era una de las diosas celtas más importantes. En Imbolc, las mujeres hacían cruces de Brígida con juncos y las colgaban en las casas para protegerla. Preparaban pozos sagrados y encendían velas para darle la bienvenida. El cristianismo transformó a Brígida en Santa Brígida, una de las santas patronas de Irlanda. Muchas leyendas sobre Santa Brígida son versiones claramente cristianizadas de historias sobre la diosa. Incluso la fecha se mantuvo igual. La festividad de Santa Brígida es el 1 de febrero. Beltane era el gran festival de la fertilidad y el fuego. Se encendían hogueras en las cimas de las colinas, cuyas llamas eran visibles a kilómetros de distancia. El ganado era conducido entre 2 hogueras para purificarlo. Los jóvenes saltaban sobre las hogueras para tener buena suerte. Beltane también era una época de matrimonios sagrados, uniones rituales que aseguraban la fertilidad de las cosechas y el ganado. La danza del palo de mayo, que aún se practica en algunos lugares, desciende de las tradiciones de Beltane. El cristianismo tuvo más dificultades con Beltane que con otras festividades. Su evidente paganismo y sus connotaciones sexuales preocuparon a las autoridades eclesiásticas. Intentaron suprimirlo. En zonas remotas, las costumbres de Beltane persistieron disfrazadas u ocultas. Lugnasad honraba al dios Lugh y marcaba el comienzo de la cosecha. Era una época de juegos y competencias. El primer grano se ofrecía a los dioses. Un pan horneado con trigo nuevo era bendecido y compartido. El cristianismo transformó Lugnasad en Lammas, que significa masa de pan, un día para bendecir el pan. La práctica continuó mientras la teología cambiaba. Estos festivales, junto con los solsticios y equinoccios, crearon la rueda del año. Los celtas vivían según esta rueda. Sus vidas se estructuraban según su giro. Cada festival preparaba el siguiente. Cada estación conducía naturalmente a la siguiente. Esto creó una profunda estabilidad. Los festivales organizaban el tiempo. Sabías dónde te encontrabas en el año en que había transcurrido el festival más reciente. La rueda daba estructura, significado y ritmo a la existencia. Pero más que eso, las festividades conectaban la vida humana con los ciclos cósmicos. No se trataba simplemente de celebrar festividades arbitrarias. Se participaba en el giro del universo, alineándose con poderes mucho mayores que la voluntad individual. Cuando el cristianismo reemplazó al druidismo, no pudo eliminar estas festividades, solo pudo adaptarlas. La Navidad absorbió el solsticio de invierno. La Pascua absorbió el equinoccio de primavera. La antigua rueda siguió girando, con sus radios rebautizados, pero aún conectando los mismos puntos. El poder de la memoria y la tradición oral. La negativa de los druidas a escribir sus enseñanzas sagradas no se debía a una ignorancia primitiva. Era una decisión deliberada, basada en una comprensión sofisticada de cómo se transmite y preserva el conocimiento. César lo afirma explícitamente. No creen conveniente poner por escrito sus enseñanzas, aunque en casi todos los demás asuntos, como las cuentas públicas y privadas, utilizan letras griegas. Para poder escribir, usaban la escritura con fines prácticos, pero decidieron no escribir su conocimiento sagrado. ¿Por qué? La razón más inmediata fue la seguridad.
Los textos escritos podían ser robados, copiados y distribuidos a los enemigos. La transmisión oral garantizaba la permanencia del conocimiento en la comunidad iniciada, pero había razones más profundas. Los druidas comprendían que la memorización transforma el conocimiento. Cuando necesitas retener información en la mente, la manejas de forma diferente que cuando la buscas en un libro. Al memorizar extensamente, debes organizar la información eficientemente. Busca patrones, crea asociaciones y construye marcos mentales. El conocimiento se vuelve parte de ti, se integra en tu pensamiento y siempre está disponible. Un druida que había memorizado 20 años de enseñanzas no solo conocía hechos. Había interiorizado una forma de ver el mundo. Las enseñanzas moldearon su conciencia. Además, la tradición oral es viva. Los textos escritos congelan el conocimiento en un momento dado. Pero la tradición oral evoluciona. Cada maestro adapta ligeramente la enseñanza. Cada generación refina la expresión. La sabiduría crece orgánicamente, respondiendo a las condiciones cambiantes, manteniendo la continuidad. Los druidas contaban historias, recitaban poesía y enseñaban mediante metáforas y símbolos. Esto hacía que su conocimiento fuera memorable, pero también multifacético. Una historia podía disfrutarse como entretenimiento, entenderse como historia, interpretarse como enseñanza espiritual y aplicarse como guía moral. Los druidas también usaban la poesía con frecuencia. ¿Por qué? Porque la poesía es más fácil de recordar que la prosa. El ritmo, la rima, la métrica y la aliteración hacen que las palabras se fijen en la memoria. Pero la poesía hace algo más. Condensa el significado. Una línea bien escrita puede contener implicaciones que requerirían párrafos para explicarse en prosa. Las fuentes irlandesas conservan fragmentos de lo que podría ser poesía druida. Las tríadas, grupos de 3 cosas relacionadas, son particularmente comunes. 3 cosas que arruinan a los hombres: la avaricia, la ambición y la jactancia. Simple, memorable. Sin embargo, contiene enseñanza ética, perspicacia psicológica y sabiduría social. Los druidas dominaban el lenguaje, comprendían su poder, su flexibilidad, su capacidad para moldear el pensamiento. Eran los artífices de la palabra por excelencia, creando enseñanzas que podían transmitirse de generación en generación sin distorsión. Pero esta cultura oral tenía una vulnerabilidad fatal. Dependía de maestros vivos y estudiantes dedicados. Si se rompe esa cadena, el conocimiento se desvanece. Cuando los romanos mataron a los druidas en Mona, cuando dispersaron a los supervivientes, cuando impidieron el entrenamiento druídico, destruyeron una biblioteca. Miles de años de sabiduría acumulada, desaparecidos. Es como si la biblioteca de Alejandría se hubiera quemado, salvo que no había copias. Todos los volúmenes existían solo en mentes humanas. Cuando esas mentes se extinguieron, los textos desaparecieron para siempre. Nunca podremos recuperar lo perdido. Los fragmentos que quedan nos ofrecen vislumbres, pero persisten inmensas lagunas. Categorías enteras del conocimiento druídico son ahora completamente desconocidas. ¿Qué enseñaban sobre medicina? Sabemos que usaban hierbas, pero el conocimiento específico se ha perdido. ¿Cuáles eran sus teorías astronómicas? Desaparecieron. ¿Qué códigos legales? ¿Qué poesía? Desaparecieron. Todo desapareció. Esta es la tragedia de la tradición oral. Preserva el conocimiento maravillosamente cuando la cadena permanece intacta. Pero es frágil. Una generación perdida y siglos de sabiduría acumulada desaparecen. Métodos de entrenamiento y sabiduría para sobrevivir. Convertirse en druida requería una dedicación extraordinaria. El entrenamiento comenzaba en la juventud, probablemente alrededor de los 7 u 8 años. Los padres convertían a su hijo en aprendiz de un druida reconocido. Los primeros años se centraban en la memorización básica. Los estudiantes aprendían poesía, cuentos sencillos y los fundamentos de la tradición celta. Pero, aún más importante, aprendieron a aprender. Los druidas enseñaban técnicas de memoria y métodos para codificar y recuperar información. Un método era la asociación, relacionar lo que se intenta recordar con algo ya conocido.
Otro método era la recitación rítmica, repetir el material repetidamente hasta que se vuelva automático. Un tercer método era la concentración intensiva. A medida que los estudiantes avanzaban, aprendían material más extenso y complejo. Tradiciones históricas que se remontan a generaciones anteriores, genealogías de familias nobles, precedentes y sentencias legales, conocimientos herbolarios y prácticas curativas, observaciones astronómicas y cálculos calendáricos. También aprendieron habilidades prácticas, cómo realizar rituales correctamente, cómo interpretar presagios, cómo mediar en disputas, cómo aconsejar a los reyes. Los druidas no eran solo filósofos, eran profesionales prácticos. La magia ciertamente formaba parte del currículo, aunque no está claro qué entendían los druidas por magia. Fuentes irlandesas hablan de druidas que realizaban milagros, pero los druidas creían claramente en el poder de las palabras. Bien dichas, en las circunstancias adecuadas, las palabras podían moldear la realidad. Las bendiciones traían buena fortuna, las maldiciones maldad. Los druidas también se entrenaban en el discernimiento ético. No solo memorizaban leyes, sino que comprendían los principios que las sustentaban. No solo juzgaban casos, sino que comprendían la justicia misma. Los lugares de formación eran importantes. Los estudiantes probablemente vivían con sus maestros, posiblemente en pequeñas comunidades cerca de bosques sagrados. El entorno natural formaba parte de la educación. Los estudiantes aprendían a interpretar las señales meteorológicas, identificar plantas, rastrear animales y orientarse mediante las estrellas. Las pruebas eran, sin duda, parte del proceso. El estudiante debía demostrar dominio, recitando con precisión, respondiendo preguntas y aplicando sus conocimientos a situaciones nuevas. Las etapas finales probablemente implicaban la contemplación solitaria. Fuentes irlandesas mencionan que los druidas pasaban tiempo en la oscuridad, desarrollando la visión interior. Finalmente, tras años o décadas, se consideraba que el estudiante estaba listo para practicar de forma independiente. Se le otorgaba un bastón de druida, símbolo de su autoridad, pero este sistema era frágil. Dependía de la estabilidad social, de que las tribus valoraran la sabiduría druídica y de las condiciones políticas que permitieran a los druidas funcionar. Cuando los romanos perturbaron la sociedad celta y prohibieron la práctica druídica, todo el sistema se derrumbó. Para el siglo II después de Cristo, menos de 150 años después de la destrucción de Mona, los druidas prácticamente habían desaparecido de la Europa continental. En Irlanda, que Roma nunca conquistó, los druidas persistieron durante más tiempo. Pero para el siglo VIII o IX, los últimos druidas auténticos, que mantenían la tradición íntegra con décadas de entrenamiento y un vasto conocimiento memorizado, habían fallecido. A pesar de la destrucción, sobrevivieron algunos fragmentos, conservados en lugares inesperados. Las fuentes más importantes son los textos irlandeses y galeses escritos por monjes cristianos en la Edad Media. Estos monjes documentaban tradiciones paganas, a menudo cientos de años después de los acontecimientos descritos. Filtraban todo a través de la teología cristiana. Sin embargo, bajo la influencia cristiana, sobrevive material precristiano auténtico. El irlandés Lebor Gabála Érenn, Libro de las Invasiones, describe las sucesivas oleadas de colonos en Irlanda. Se presenta como historia, pero es claramente mitología. Sin embargo, preserva la auténtica cosmología celta, el sentido del tiempo cíclico y la creencia en un mundo exterior que se entrecruza con la realidad mortal. El Mabinogion galés incluye material claramente precristiano. Estos textos preservan indirectamente la filosofía druídica. Nos muestran cómo las personas, influenciadas por la enseñanza druídica, comprendían la realidad. Por ejemplo, las geasa aparecen con frecuencia en los cuentos irlandeses. Un geis era una prohibición u obligación sagrada. Romper un geis acarreaba desastres, no como castigo divino, sino como consecuencia natural, como si la propia realidad reforzara estos vínculos sagrados. Otro fragmento es el concepto de Fir Flathemon, la verdad del gobernante. Cuando un rey era justo, la tierra prosperaba, pero cuando un rey era injusto,
la tierra misma sufría. Esta enseñanza moldeó profundamente la política celta. La evidencia arqueológica proporciona otra fuente de fragmentos. En Llyn Cherrig Bach, un lago en Anglesey, los arqueólogos han recuperado cientos de objetos arrojados al agua como ofrendas. En manantiales sagrados de tierras celtas, las ofrendas se acumularon a lo largo de siglos. Las costumbres populares aportan los fragmentos más importantes. En las zonas rurales de Irlanda, Escocia, Gales y Bretaña, continuaron prácticas que claramente se remontan a la época druídica, aunque su significado original se olvidó. Dejar ofrendas en pozos sagrados, decorar árboles con cintas, caminar en dirección al sol alrededor de lugares sagrados, evitar ciertas acciones en días sagrados. Estas costumbres persistieron durante siglos tras la llegada del cristianismo. La práctica irlandesa de visitar pozos sagrados en días santos específicos proviene claramente del culto a los pozos precristiano. De igual manera, la reverencia por ciertos árboles, especialmente los espinos, considerados sagrados para las hadas, preservó el antiguo culto a los árboles. Incluso hoy en Irlanda se pueden encontrar espinos aislados en medio de los campos. Los agricultores no los cortan. Cuando se les pregunta por qué, dicen que trae mala suerte. La teología explícita ha desaparecido, pero la práctica persiste. Estos fragmentos, textos, arqueología y folclore no nos ofrecen una visión completa, pero nos permiten esbozar un esquema, ver la forma general de la filosofía druídica, aunque los detalles sigan siendo confusos. Los misterios perdurables, lo que se perdió. La destrucción de los druidas representa una de las mayores catástrofes intelectuales de la historia. Imaginen si toda la filosofía griega hubiera sido oral, y Platón, Aristóteles y los estoicos hubieran sido sistemáticamente asesinados sin que sus enseñanzas quedaran registradas. Eso fue lo que les ocurrió a los druidas. Perdimos su cosmología, su comprensión completa de cómo se estructuraba el universo, cómo se relacionaban la materia y el espíritu. Sabemos que poseían tal comprensión, tan sofisticada que los autores clásicos la compararon con Pitágoras. Pero los detalles se han perdido. Perdimos su psicología, sus enseñanzas sobre la naturaleza del alma, su viaje a través de múltiples vidas. Claramente, habían desarrollado ideas sobre la consciencia que les permitían afrontar la muerte sin miedo. Pero desconocemos sus argumentos, sus pruebas, su teoría completa. Perdimos su astronomía, su seguimiento de los ciclos celestes. Podían predecir eclipses, calcular solsticios y mantener calendarios precisos. Esto requería matemáticas sofisticadas. Todo se perdió. Perdimos su medicina, sus remedios herbales, su comprensión de las enfermedades y la curación. Las fuentes clásicas mencionan la destreza curativa de los druidas. Casi todo se ha perdido. Perdimos sus leyes, sus códigos legales, sus principios de justicia. Durante siglos los druidas sirvieron como jueces en las tierras celtas. Debieron de tener una jurisprudencia sofisticada. Desaparecieron. Perdimos su poesía, sus versos que encierran sabiduría, sus canciones que preservan la historia. Los druidas fueron maestros poetas. La mayor parte de su corpus poético se ha perdido. Perdimos su pedagogía, sus métodos de enseñanza, sus técnicas para desarrollar la memoria. Tomaron a estudiantes inexpertos y durante 20 años los transformaron en maestros capaces de memorizar vastos cúmulos de conocimientos. Esa tecnología educativa se ha perdido. Fundamentalmente, perdimos su cosmovisión integrada, el marco completo dentro del cual cobraban sentido todas sus enseñanzas específicas. Tenemos elementos: la reencarnación, los bosques sagrados, el tiempo cíclico, el orden cósmico. Pero carecemos de la visión unificada que lo unificaba todo. Esta pérdida trasciende la curiosidad académica. Los druidas representaban una forma alternativa de comprender la realidad, fundamentalmente distinta de los marcos grecorromanos y posteriormente cristianos que llegaron a dominar el pensamiento occidental. Su énfasis en la naturaleza como algo sagrado podría haber evitado algunos daños ecológicos si hubiera sobrevivido.
Su comprensión del tiempo cíclico podría equilibrar nuestra obsesión por el progreso lineal. Su visión de la muerte como una transición en lugar de un fin podría mitigar la negación de la mortalidad en nuestra cultura. Nunca sabremos qué habríamos aprendido de ellos si hubieran sobrevivido. Eso es lo que hace que la pérdida sea tan profunda. Es sabiduría potencial que podría haber moldeado nuestro presente de otra manera, perspectivas que podrían haber evitado errores, percepciones que podrían haber enriquecido nuestra comprensión. El druidismo moderno y las preguntas sin respuesta. En el siglo XVIII, con la expansión del romanticismo por Europa, resurgió el interés por los druidas. Escritores e intelectuales, en reacción contra el racionalismo ilustrado, buscaron la sabiduría en el pasado precristiano. Imaginaban a los druidas como nobles sabios que preservaban la sabiduría antigua. Este druidismo romántico tenía poca conexión con la realidad histórica. Los anticuarios del siglo XVIII inventaban en lugar de reconstruir. En 1792, Iolo Morganwg organizó una ceremonia en Primrose Hill, Londres, afirmando revivir antiguas tradiciones bárdicas. Pero las enseñanzas de Morganwg eran en gran medida invenciones suyas. A lo largo del siglo XIX proliferaron las órdenes druídicas. En el siglo XX surgió el paganismo moderno, y los druidas encontraron un nuevo contexto. Los neodruidas intentaron practicar una espiritualidad centrada en la tierra, honrando la naturaleza y celebrando antiguos festivales celtas. La Orden de Bardos, Obates y Druidas, fundada en 1964, se convirtió en una de las mayores organizaciones druídicas modernas. Ofrecía cursos de druidismo, enseñando una espiritualidad sincrética que combinaba la mitología celta, el culto a la naturaleza y el desarrollo personal. ¿Son estas continuaciones genuinas del druidismo antiguo? Rotundamente no. La cadena se rompió demasiado. Los druidas modernos carecen de las décadas de entrenamiento, el vasto conocimiento memorizado y la función social que definieron a los druidas antiguos. ¿Acaso esto invalida el druidismo moderno? No necesariamente. Las tradiciones religiosas evolucionan. Los druidas modernos están creando algo nuevo inspirado en fragmentos de lo antiguo. Están aprovechando lo poco que sabemos sobre los druidas antiguos y construyendo una práctica espiritual contemporánea en torno a ello. Muchas personas modernas se sienten alejadas de la naturaleza, desconectadas de los ciclos y las estaciones, espiritualmente vacías. El druidismo ofrece reconexión con la naturaleza, con las estaciones, con algo más grande que el yo individual. La pregunta en definitiva no ¿es auténtico el druidismo moderno?, sino ¿funciona? ¿Ayuda a las personas a vivir mejor? ¿Fomenta la sabiduría, la conexión y el comportamiento ético? ¿Protege la naturaleza? De ser así, quizás sea válido independientemente de su veracidad histórica. Los antiguos druidas probablemente no reconocerían a sus homónimos modernos. El contexto social es demasiado diferente, el conocimiento demasiado fragmentario, pero podrían apreciar el intento de honrar la naturaleza, celebrar los ciclos, buscar la sabiduría y sostener que lo sagrado impregna el mundo natural. Los druidas nos dejaron preguntas profundas que siguen sin respuesta. ¿Poseían conocimientos secretos que se perdieron? Fuentes romanas sugieren que los druidas poseían un conocimiento avanzado, ¿pero eran realmente sofisticados? ¿O exageraron los romanos? Nunca lo sabremos. El conocimiento se perdió. ¿Realmente existía la reencarnación o era una mitología reconfortante? Los druidas la enseñaban con tanta convicción que transformaba la forma de vivir y morir de los celtas. ¿Pero era cierta? ¿Puede la conciencia sobrevivir a la muerte? El materialismo moderno dice que no. Pero los druidas creían lo contrario. ¿Se engañaron? ¿O percibieron algo que los materialistas pasan por alto? ¿Cómo funcionaba realmente su tradición oral? ¿Qué técnicas específicas utilizaban? ¿Cómo aseguraban una transmisión precisa? Solo podemos conjeturar. ¿Cuál era su relación con el pitagorismo? Múltiples fuentes comparan la filosofía druídica con la de Pitágoras. ¿Aprendió Pitágoras de los druidas? ¿O aprendieron los druidas de la filosofía mediterránea? Los paralelismos son sorprendentes. Inmortalidad del alma,
reencarnación, geometría sagrada. ¿Coincidencia? ¿Difusión? No lo sabemos. ¿Cuán literalmente debemos tomar los informes sobre sacrificios humanos? Las fuentes romanas afirman repetidamente que los druidas practicaban sacrificios humanos, pero los romanos tenían razones propagandísticas para retratar a los celtas como bárbaros. La evidencia arqueológica es ambigua. Los cuerpos encontrados en ciénagas muestran signos de sacrificios rituales. Pero ¿se trataba de una práctica habitual o de eventos excepcionales? El contexto importa y carecemos de él. Finalmente, la pregunta más importante: ¿qué sabían realmente? No lo que los romanos decían saber, no lo que imaginan los románticos modernos. ¿Qué entendía realmente la filosofía druida sobre la conciencia, la naturaleza y la realidad? Vivían integrados en la naturaleza de maneras que hemos perdido. Observaban atentamente a lo largo de sus vidas, no vidas individuales, sino la vida colectiva de su tradición. Desarrollaron prácticas que podrían haber inducido estados alterados que revelaran percepciones genuinas. Los druidas dedicaron décadas a entrenar la conciencia. Surgieron con una convicción inquebrantable sobre la inmortalidad y la interconexión de todas las cosas. ¿Eran delirios? ¿O percepciones genuinas a las que accedíamos mediante métodos que hemos olvidado? Nunca podremos saberlo con certeza. La evidencia es demasiado fragmentaria, la tradición está demasiado perdida, y sin embargo las preguntas en sí mismas son valiosas. Desafían nuestras suposiciones, nos recuerdan que existían otras formas de conocimiento, invitan a la humildad intelectual, admitiendo que el materialismo científico, por poderoso que sea, podría no agotar la realidad. Su legado duradero. A pesar de todo lo perdido, los druidas dejaron un legado duradero en la cultura occidental, a menudo no reconocido pero profundamente influyente. Su integración de la sabiduría con la función social persiste en la evolución de las sociedades celtas. Irlanda conservó estructuras de influencia druídica durante más tiempo que cualquier otro lugar. Las leyes Brehon muestran influencia druídica. Incluso después de que el cristianismo desplazara al druidismo, los monasterios irlandeses conservaron algunas características druídicas. El arte celta conservó la sensibilidad estética druídica. Las intrincadas espirales, los nudos y los diseños zoomórficos expresan la comprensión celta de la realidad como interconectada, fluida y cíclica. Nada está aislado. Todo se entrelaza. El énfasis druídico en la poesía y la narración influyó en las tradiciones literarias celtas. Irlanda produjo una literatura extraordinaria. Gales desarrolló ricas tradiciones poéticas. Incluso en forma diluida, esta conciencia literaria, la sensación de que las palabras importan, reflejó la influencia druídica. La comprensión druídica del paisaje sagrado influyó en la relación de los pueblos celtas con su tierra. Lugares específicos permanecieron sagrados durante siglos. Incluso tras la llegada del cristianismo, estos lugares conservaron su importancia. Esto creó una continuidad en la geografía sagrada. El principio druídico del tiempo cíclico influyó en la conciencia histórica celta. A diferencia de la historia lineal y progresiva, la tradición celta veía patrones recurrentes. Esto proporcionó estabilidad, resiliencia y una visión a largo plazo. Las regiones celtas modernas, como Irlanda, Escocia, Gales y Bretaña, conservan características culturales que podrían atribuirse a la influencia druídica. Poseen una sólida tradición oral, un rico folclore, una profunda conexión con el paisaje, valoran la poesía y la música. Incluso más allá de las regiones celtas, la influencia druídica se extendió indirectamente. La fascinación del movimiento romántico por los druidas influyó en la concepción que la cultura occidental tenía de la naturaleza, el pasado y la sabiduría. Este culto romántico a la naturaleza influyó en el ecologismo moderno. El movimiento ambientalista, en particular su ala espiritual, suele hacer referencia a los druidas. Independientemente de si los ambientalistas modernos comprenden con precisión el druidismo antiguo, se inspiran en su legado, la idea de que la naturaleza merece reverencia. Quizás lo más importante es que los druidas dejaron una pregunta que aún desafía el pensamiento occidental.
¿Es el materialismo científico la única cosmovisión válida? ¿O podría la consciencia ser más fundamental que la materia? ¿Podría la naturaleza tener dimensiones que la ciencia no mide? Los druidas creían que la consciencia persiste más allá de la muerte, que la naturaleza está llena de conciencia y que la realidad tiene dimensiones espirituales. La ciencia moderna rechaza mayoritariamente estas afirmaciones, pero no todos se conforman con la reducción materialista. El legado druida se basa en parte en esta pregunta persistente: ¿acaso el materialismo científico agota la realidad o hay algo más? Los druidas afirmaron que sí, que hay más: alma, espíritu, el más allá, presencia divina en la naturaleza. Construyeron toda una civilización sobre estas convicciones. Esto no es anticiencia, es reconocer que la ciencia con todo su poder tiene límites. Los druidas abordaban la realidad de forma diferente, a través de la experiencia directa, la contemplación, el ritual y la poesía. Ese enfoque se ha perdido en gran medida, pero su impulso sigue vigente. Los druidas han desaparecido. Sus enseñanzas específicas se han perdido en su mayoría, pero dejaron huellas en las culturas celtas, en el pensamiento occidental, en los movimientos ecologistas, en los buscadores espirituales, en cualquiera que perciba que la naturaleza es sagrada, que la sabiduría importa, que la existencia es más que el éxito material. Estas huellas son su legado. No son enseñanzas definitivas que podamos seguir, no son una filosofía sistemática que podamos adoptar. Son preguntas, intuiciones, posibilidades, indicios de que existían otras formas de conocimiento, otros marcos de comprensión, otras relaciones con la naturaleza y la conciencia. En nuestra era de crisis ecológica y búsqueda espiritual, ese legado importa. Nos enfrentamos a problemas que los druidas jamás imaginaron. Sus respuestas específicas no servirían de nada, incluso si las tuviéramos. El mundo es demasiado diferente, pero su orientación fundamental, la reverencia por la naturaleza, el reconocimiento de la interconexión, el cultivo de la sabiduría y la aceptación del misterio siguen siendo relevantes, no como dogmas en los que creer, sino como perspectivas a considerar. Los druidas nos recuerdan que la civilización occidental tuvo en su día tradiciones de sabiduría indígena, que Europa tuvo sus propios chamanes y sabios, y que antes de que el cristianismo y la ciencia se volvieran dominantes, prosperaron otras formas de comprensión. No podemos volver a esas formas, pero podemos aprender de ellas. Este es el legado perdurable. No son enseñanzas preservadas que podamos estudiar, sino el hecho mismo de que existió una alternativa, de que la gente alguna vez pensó de manera diferente sobre la conciencia, la naturaleza y la realidad. Esa alternativa fue prácticamente destruida, pero sus rastros persisten. Los druidas desafiaron el materialismo de sus conquistadores romanos y su énfasis en el poder físico. Al hacerlo, ofrecieron un modelo de resistencia intelectual y espiritual al imperio y de mantenimiento de valores alternativos frente a una fuerza abrumadora. Finalmente perdieron esa batalla. Roma conquistó. El cristianismo reemplazó al paganismo celta. Los bosques sagrados fueron destruidos. Los druidas murieron, pero no fueron completamente borrados. Sus preguntas persisten, sus valores resuenan en lugares inesperados, su intuición, que la naturaleza es sagrada, que la conciencia es fundamental, que la sabiduría importa más que el poder, aún resuena en quienes perciben que los triunfos de la modernidad tienen un precio terrible. En ese sentido, los druidas no han desaparecido del todo. Se han transformado, fragmentado y dispersado en innumerables corrientes culturales. Cualquiera que venere la naturaleza, que busque la sabiduría, que cuestione las suposiciones materialistas, que celebre los ciclos y las estaciones, cualquiera que haga estas cosas participa, aunque sea inconscientemente, del legado druídico. Los antiguos druidas no reconocerían este legado. Es demasiado difuso, demasiado cambiante, demasiado desconectado de sus prácticas específicas, pero tal vez aprobarían el impulso, la negativa a aceptar que la conquista física pone fin a las cuestiones espirituales, la insistencia en que las tradiciones destruidas dejan huellas perdurables, la fe en que la sabiduría, por fragmentada que esté,
sigue hablando a quienes la escuchan. Los robles aún se alzan en arboledas dispersas por toda Europa. Milenarios presenciaron a los druidas. Vieron la llegada de los romanos. Observaron la expansión del cristianismo. Sobrevivieron a guerras, plagas, despojos agrícolas y desarrollo industrial. Los árboles recuerdan a su manera. No conscientemente, no como entendemos la memoria, pero perduran. Sus anillos registran siglos de crecimiento. Son conexiones vivas con la época en que los druidas caminaban bajo sus ramas, cuando los bosques sagrados eran templos, cuando la naturaleza era indiscutiblemente sagrada. Bajo esos árboles, los druidas enseñaban a estudiantes que memorizaban durante décadas, desarrollando la consciencia para percibir lo que la conciencia ordinaria pasaba por alto. Debatían filosofía, recitaban leyes y realizaban rituales que conectaban a la comunidad humana con los ciclos cósmicos. Creían que el alma es inmortal, que la muerte es una transición, que la realidad está fundamentalmente viva y consciente. Gran parte de lo que enseñaban se perdió. La cadena se rompió, la tradición terminó. Su conocimiento específico se desvaneció como el humo. Pero las preguntas que plantearon sobre la conciencia, la naturaleza, la vida, la muerte y el significado siguen vigentes. Cada generación debe responderlas de nuevo, con la sabiduría que pueda reunir. Los druidas dieron sus respuestas, construyeron una civilización a partir de ellas, vivieron y murieron gracias a ellas. Sus respuestas prácticamente han desaparecido. Pero las preguntas persisten, eternamente relevantes, y aún nos desafían. Los robles se yerguen, los manantiales sagrados fluyen, los festivales marcan las estaciones, y en lo más profundo de la memoria cultural, los druidas aún susurran, recordándonos que la sabiduría importa, que la naturaleza es sagrada, que la existencia es más de lo que se ve a simple vista. Se han ido, pero no los hemos olvidado, y quizás al final ese sea un legado suficiente. La búsqueda de la sabiduría continúa, las preguntas persisten, y los robles centenarios dan testimonio, como lo han hecho durante miles de años, conectando el pasado con el presente y el futuro en anillos de crecimiento que se expanden en espiral, patrón tras patrón, misterio tras misterio, como el nudo celta sin principio ni fin.